Muy buenos días, bendiciones. Les saluda una vez más su servidora Cintia Salgado en esta oportunidad. Quisiera saludarles, darles una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza en estos tiempos en los que nos encontramos. Y yo no sé si usted ha notado, probablemente con seguridad sí, que hoy hay muchísimas preguntas, ¿verdad? Muchos se hacen preguntas que por qué Dios ha permitido, que por qué a mí me ha tocado, de repente alguien que ha perdido a un familiar cercano, por qué tuvo que suceder esto a mi familia, por qué si yo creo en el Señor tengo que pasar por estas dificultades y una serie de preguntas que hay en muchas personas. Pero la razón de este video, de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, es dar algunas salidas, unas sugerencias de que realmente la pregunta no es el por qué, sino para qué el Señor está permitiendo toda esta situación global que no solo es a nivel de salud, sino que atrae acompañada una serie de problemas o de adversidades en otro tipo de áreas, ¿no? Emocionales, mentales, económicas y familiares, etcétera. Así que yo quiero poner fundamento en la palabra del Señor para intentar dar luz, ¿no? Que por qué no es la pregunta adecuada, sino más bien para qué el Señor nos deja pasar por las circunstancias. Quisiera que leyéramos en Lucas capítulo 6 una parábola muy conocida que dijo el Señor Jesús, pero que nos ayuda en estos momentos. Lucas 6, vamos a leer a partir del versículo 46. En el Lucas 6, a partir del verso 46, se nos habla de la parábola de los dos cimientos o los dos constructores, como quiera llamarle. Y mire cómo dice, es en palabras en la boca del Señor Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense que el Señor Jesús está comparando dos tipos de personas. Una persona que oye la palabra de Dios, pero la diferencia es que una la puso en práctica y la otra no. Pero antes de llegar a comentar estas cuestiones importantes, fíjense cómo comienza. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No es que Dios nos va a librar, nos va a guardar, nos va a proteger de la enfermedad o de la dificultad financiera o de caer en depresiones o cuestiones familiares, cualquier tipo de adversidad. Dios no nos va a guardar solo por decirle, Señor, Señor, ayúdame, estoy aquí. No.
Hay muchos que le han dicho Señor, Señor y no precisamente obedecen a la voz de Dios, no precisamente son creyentes de verdad de corazón. Y hay muchos otros que ni siquiera le dicen Señor, Señor, pero hacen la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice, ¿por qué? Me siguen llamando Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces no me llames Señor. En otro texto, después de que Él ha dado todo un sermón del monte, termina unas palabras duras. Y entre ellas dice, ¿por qué? Porque muchos dijeron, muchos van a venir a mí en aquel día, que el Señor haga su juicio y diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, y yo le diré, no los conocí. No son las cuestiones externas de nuestra de forma de espiritualidad o religión que nos hace evidenciar que somos verdaderos creyentes en Dios, sino es si realmente nosotros estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice. No es solamente lo que yo digo, Señor, Señor, aleluya, y aplaudo en la iglesia, y grito, y canto, y salto. No, eso me hace que el Señor o sea, que el Señor se vuelque hacia mí, y Señor me liberte, y el Señor pelee por mí. No nos equivoquemos. Es lo que hay en el corazón, es si realmente mi vida está fundada en el Señor. Y hay gente que usted la ve, no, usted dice, de repente esta persona no es muy creyente, no aparenta ser muy creyente, pero a la hora que viene la dificultad, esa persona resulta que realmente su vida está fundada sobre la roca y no sobre la tierra. No se está comprendiendo lo que estamos transmitiendo en esta ocasión, en esta tarde aquí en España, donde nos encontramos. No es lo externo. Fíjese que las dos casas que el Señor plantea en esta parábola aparentemente se veían bien, las dos se veían, digamos, prácticamente iguales, eran dos casas edificadas. Lo externo era parecido, era semejante las dos construcciones. La cuestión era que era lo que estaba adentro, en lo interno de la tierra, lo que hacía la diferencia. Note que no se dice que por fuera era más bonita o era de ladrillo de mejor calidad, por afuera aparentaban las dos ser una muy buena edificación. La cuestión fue cuando vinieron los vientos, las lluvias, como lo dice en otro evangelio, aquí dice los ríos que pegaron con ímpetu contra aquella casa. Hoy hay mucha gente creyente sufriendo. Usted puede ver las noticias cristianas, hay muchos pastores en Estados Unidos que han muerto a causa de la pandemia. Hay muchos creyentes aquí en España que han fallecido, también pastores que han fallecido. Y podríamos preguntarnos, pero ¿por qué si no era creyente? ¿Por qué si no le alababa al Señor? ¿Por qué si no vivía dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué el Señor lo permitió pasar por ahí? No es el por qué, sino el para qué el Señor permite. Y no que nosotros seamos pueblo de Dios adquirido por el Señor, real sacerdocio, nación santa, significa que estamos exentos de cualquier cosa. No estamos exentos, hermano. Usted ni yo vivimos en una burbuja de cristal, alejados de los problemas. Vivimos en esta tierra, somos aquí con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Todavía estamos en esta tierra caída, en esta tierra, en este mundo caído. Estamos aquí hay sufrimiento. Note, en las dos casas vino el viento, vino la lluvia, vino la inundación, vino el río con fuerza a golpear la casa. El río era el mismo, vino a las dos por igual. Quiero decir que las adversidades vienen a creyentes y a no creyentes. Vienen a personas que realmente están fundadas en Cristo y a personas que realmente no están fundadas en Cristo. Vienen a personas justas, como dice otra escritura, que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Adversidades nos van a venir a todos. Seamos muy comprometidos con el Señor, con una vida de servicio a Él, o no lo tengamos. Dice que el río vino sobre las dos casas. La cuestión es cómo reaccionaron esas dos casas o estas dos personas frente
cuando vino la tormenta, cuando vino la hora de la prueba, cuando vino la hora de la verdad, como podríamos llamarlo. ¿Por qué? No. ¿Para qué? ¿Para qué está el Señor permitiendo? Porque no se equivoque, esto no es obra del diablo, que el diablo se le ocurrió mandar la pandemia. Todo lo que pasa en la tierra pasa con el permiso del Señor. Con el permiso del Señor. Si no lea Job, como dice que fue Satanás a decirle al Señor, sí, claro, Job te sirve porque tú lo proteges. Y le tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. No pasa nada en la tierra si el Señor primero no lo valida, no lo permite. Por lo tanto, ¿para qué el Señor lo está permitiendo? Yo quiero dejarle hoy unas sugerencias de por qué el Señor, el para qué el Señor permite que usted y yo y que muchos hermanos alrededor del mundo estemos pasando por esta situación. La primera que quiero señalar es para probar qué fundamento tenemos. La parábola dice que los ríos vinieron, las tormentas vinieron, las lluvias vinieron, pero la cuestión es que el fundamento de una hizo que ni siquiera lo moviera y la otra hizo que se cayera. Mientras no vino el río, las dos casas aparentaban estar muy bien. Las dos edificaciones estaban superficialmente, se veían perfectamente. Mientras no vino el río, ninguna no se pudo probar el fundamento. Mientras no hubo esta pandemia, todos estábamos en la iglesia, aleluya, alabando a Dios, aplaudiendo, gloria al Señor, viviendo las vidas normales de lunes a domingo, de lunes a sábado. Pero es venir esta situación y es ver y probar qué fundamento usted y yo tenemos en la palabra del Señor, en la roca que es Cristo. Note que dice que uno de los hombres, el que construyó su casa sobre la roca, cavó y ahondó. Eso me lleva a una persona que busca con intensidad. Una persona que busca al Señor con intensidad, que tiene su fe bien arraigada en la palabra del Señor. La roca es Cristo, la roca inamovible es Cristo. Y esa persona, cuando viene la adversidad, fíjese que dice que el río le dio con ímpetu a aquella casa. Probablemente a aquella casa se le metió el agua, se metió el lodo, ¿sí? De repente sufrió algún daño, ahorita alguna cosa se le arregló por dentro. Usted ha visto las inundaciones, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de ver inundaciones, usted ve que la casa queda sucia, pero queda en pie. De igual manera nuestra vida. De repente sí, esta situación de repente nos ha golpeado a todos por igual. No ha habido excepciones de razas, ni cuestiones sociales, ni económicas. Usted puede ver las noticias y darse cuenta de eso. Todos han sido y hemos sido golpeados de la misma manera. La cuestión es, de repente sí estamos pasando a demasiadas necesidades financieras en el pueblo de Dios y, no, y fuera del pueblo de Dios también. Hay muchas personas que están pasando carencias, enfermedades, que han sido internadas, que ya han salido, que lo han superado. Y digamos que se ha metido el agua dentro de la casa. La cuestión es que el fundamento es tan sólido que no se mueve, que su vida, aunque con la adversidad, viendo las dificultades, la fe está allí fundamentada en Cristo y no deja que usted se mueva, no deja que su fortaleza decaiga. El Espíritu Santo, aunque vengan los temores, aunque vengan las preocupaciones, aunque vengan la pregunta, porque eso es ¿qué le digo? De ser humano. Van a venir los temores, van a venir las preguntas, van a venir las inquietudes. La cuestión es que el mismo Espíritu Santo que obra en su corazón le va a dar aliento, le va a dar otra vez fuerza, le va a hacer que su fe no caiga. Él dice la palabra que el Señor es el que está intercediendo por nosotros. Es decir, que nosotros no vamos a decaer, no vamos a caer, sino que vamos a permanecer en pie. Sí, mojado, sí, de repente con lodo, sí, pero en pie.
Usted está conmigo. De repente usted está recibiendo menos dinero, pero va a ver la mano de Dios proveyéndole de lados que usted no esperaba, multiplicándole lo que tiene. De repente usted ha pasado en medio de personas que han tenido contagio y usted sale ileso. Usted va a ver la mano del Señor obrando en medio de esta situación. Esto, Señor, lo permite para ver cómo está nuestro fundamento. Ahora, por el contrario, si usted oye la palabra de Dios, pero no la practica a diario, esto no es de una practicar del domingo o de los días que se reúne la iglesia normalmente, esto es de practicarlo día a día, día a día. La palabra se vive cada día y cada día hay una cosa por la que creer, por la que orar, por la que pedir, por la que estar fortalecido, por la que agradecer. Cada día es una experiencia con el Señor. Por lo tanto, si usted oye la palabra y no la practica, solo se queda la palabra a nivel mental allí, y se sabe versos, sí, la palabra dice, pero no hace nada de la palabra. Entonces, ahora mismo probablemente usted está lleno de amargura, lleno de preguntas, lleno de miedo, de inseguridades. ¿Por qué? Porque su casa, su vida no está fundada sobre la roca que es Cristo. Es ahora donde hay muchas personas que se están dando cuenta de que realmente quizás su fe no era tan fuerte. De repente su confianza en Dios no era la que profesaban con la boca. Y no le estoy juzgando. De hecho, es la segunda sugerencia que le quiero entregar. Una es para probar qué fundamento tenemos. La segunda es para darnos una nueva oportunidad de acercarnos a Cristo. Fíjese cómo empieza después de que dices, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo, dice la Escritura. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús. Si usted siente que su fe no era como la que usted pensaba, que su confianza no era la que usted profesaba, que de repente sí, su confianza era en su trabajo que usted tenía y que ganaba su dinero y todo, y entonces allí sí alabamos y cantábamos, pero ahora ya el gozo y la alegría ya no está presente. Si usted se ha dado cuenta que usted no está tan fortalecido, es momento de volver a Cristo. Es momento de acercarse al Señor. Él dice, todo aquel que viene a mí, dice Jesús, no es al hombre que usted tiene que ir, hermano. No es al banco, no es al gobierno, es a Cristo que usted tiene que ir. Es momento de acercarnos al Señor Jesús. Es momento de conocerle más. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra. Son momentos de escuchar la palabra de Dios, es momento de escudriñar la escritura, es momento de saber lo que Dios tiene para usted en medio de estas circunstancias. No son momentos de alejarnos de Dios, son momentos para acercarnos más, son momentos para conocerle más. Dios permite para que nosotros le podamos conocer más. Es la tercera que le quiero entregar, para conocerle más. Probablemente usted conoce áreas de Dios, conoce partes de Dios en un sentido de decir, usted ha visto la provisión sobrenatural del Señor y como usted la ha visto, usted la va a creer en medio de esta circunstancia, pero de repente hay partes, áreas de Dios que quizá no la conocemos tanto. Entonces Dios permite para que podamos conocerle más en aquellas cosas que nos falta conocerle. Nunca dejamos de conocer a Dios. Nunca. De repente alguien que me escucha ha conocido a alguien que ha sido contagiado por esta o por cualquier otra enfermedad, porque ahora nos centramos mucho en el COVID, pero hay gente también muriendo de otras muchas cosas y que está sufriendo, pero el Señor está allí y le conoce en cómo el Señor sustenta la vida, cómo el Señor da fuerza, cómo el Señor se gloria y en medio de nuestras debilidades. Es un momento de conocer al Señor más si yo no dudo de su provisión, pero de repente no confío tanto en su sanidad, entonces confío y el Señor me ayuda a conocerle más en esta área. De repente yo pienso que no voy a tener esa paz que necesito y podemos conocerle al Dios de paz, al príncipe de paz. Son momentos donde podemos conocer al Señor más de lo que ya le hemos conocido. Dice el que oye mi palabra. Son momentos de escuchar la voz de Dios, de conocer más su voz.
Dios es creativo, hermano. Dios le puede hablar a usted de cualquier manera, con tal usted esté sensible a escuchar la voz de Dios. No crea que Dios solo le habla a X o Y persona, a X o Y pastor o a X o Y persona super espiritual. No, Dios quiere hablarle a usted que me está mirando, que de repente usted dice, no, si yo no soy muy creyente, no soy tan espiritual. Dios quiere hablarle a usted, a usted. Dios quiere a usted decirle, ven aquí, búscame a mí, acércate a mí. Hacemos un recuento. He dicho que para qué el Señor permite las circunstancias, las adversidades. Primero, para probar qué fundamento tenemos. Como segunda sugerencia, para probar qué fundamento tenemos para de venir a Él como una segunda oportunidad, para venir a Él, para volcarnos a Él, para venir a Cristo Jesús. Y quiero dar una última razón. ¿Para qué el Señor permite? Para que una vez que nosotros pasemos esta circunstancia, podamos confirmar a otros. No podemos confirmar a otros si nosotros primero no hemos pasado y hemos superado una situación de adversidad. No hay nadie más que comprenda a otra persona si usted ha vivido una circunstancia parecida o semejante. Entonces allí es cuando usted tiene autoridad, cuando usted allí tiene el suficiente testimonio para confirmar a otros hermanos. Mire, le voy a leer en Lucas, en el mismo Lucas capítulo 22, es el Señor Jesús hablándole a Pedro y le dice algo bien interesante. Miren el versículo, en el 31, voy a leer 3 versículos solamente. Es el Señor Jesús diciéndole, fíjese, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese que es el Señor Jesús que de repente le dice a Pedro, Simón, Simón, dice en esta versión, en otras versiones o en otros evangelios dice Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense que no le está diciendo, Satanás me pidió para bendecirte y para darte regalos y para decirte qué bueno eres, qué bien lo haces, Pedro. No, le dice, ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo no soy del campo, pero los que estamos familiarizados con el momento de limpiar el trigo, se da cuenta que usan unas cuestiones para golpear el trigo, golpearlo, zarandearlo básicamente, y que el trigo se quede, o sea, para que se separe lo que es la paja, la suciedad del trigo y solo quede el trigo. Entonces a eso le llaman un proceso de zarandeo, pero para limpiarlo no es con suavidad acariciando el trigo, sino hay que darle, zarandearlo literalmente para que salga todo el sucio y solo quede el trigo limpio. Es la figura que el Señor Jesús usa para decirle a Pedro, Satanás me ha pedido para darte de adversidad en adversidad y de problema en problema, de prueba en prueba, Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es básicamente la misma imagen que veíamos del hombre que estaba su casa construida sobre la roca. Vino el río, vino la tormenta, sobre Pedro iban a venir tormentas, ríos, inundaciones, venía buena zarandeo de parte de Satanás. Pero el Señor no le dijo, yo te voy a liberar, te voy a llevar al cielo, no. Le dice, yo he rogado, Pedro, por ti para que tu fe no falte. El Señor Jesús está rogando por usted y por mí para que en medio de esas circunstancias tu fe y la mía no falte. Que nuestra fe no falte. Que siempre estemos con la fe puesta en Cristo. Porque si la fe se pierde, si la fe se muere, si la fe decae, hermano, ahí sí, solo el Señor volviéndonos a levantar.
pero Él dice que no deja que eso pase. Él dice que Él ruega por usted para que su fe no falte en estos momentos, para que usted pueda seguir creyendo, pueda seguir reclamando al Señor y pidiéndole que el Señor guarde y que todas las promesas que están en la palabra, usted apropiese de ellas y que se cumplan en su vida. Y le dice, he rogado por ti. Ahora bien, ¿usted se ha puesto a pensar todas las veces que el Señor Jesús ha estado rogando por su vida? Y que debido a esa oración nuestra fe, nuestra vida ha sido guardada, resguardada. Fíjese que la fe de Pedro no decayó por Pedro, básicamente, sino fue porque el Señor Jesús estaba intercediendo. De allí que diga la palabra que Él está intercediendo por nosotros frente al Padre, que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos orar y Él intercede con gemido indecible a favor de nuestra vida. El Señor Jesús está orando, el Espíritu Santo está intercediendo. Por lo tanto, hay muchas veces que usted y yo no hemos decaído, que usted y yo no hemos ¿qué le digo? Hasta fallecido. No hemos entrado en cosas más difíciles debido a que el Señor Jesús está intercediendo. Yo no sé si usted puede comprender. A veces somos malagradecidos y no vemos la obra del Señor, pero Él está intercediendo para que tu fe hoy no decaiga, para que tu fe hoy se vea aumentada. Y dice, una vez Pedro que pase y que se ha vuelto, ven y confirma a tus hermanos. Es la última razón que yo les quiero entregar en esta ocasión. Una vez Dios lo permite para que podamos confirmar a otros. Para que podamos confirmar a otros. Pero para confirmar a otros, primero nuestra vida tiene que estar pegada a Cristo. Nuestra vida tiene que ser testimonio de que nosotros leemos la palabra, pero también la ponemos en práctica, que realmente en nuestro corazón está Cristo y que en nuestro corazón hay palabras de bienestar, que realmente en nuestra familia, nuestro círculo cercano, nuestra familia realmente está viendo los frutos. No es eso lo que hace la diferencia. ¿Cómo saber? Veamos la vida. Veamos los fundamentos hoy en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis a nivel global. Entonces podemos allí ver si realmente somos fundamentados en Cristo o no lo estamos tanto. Y si no lo estamos tanto, es tiempo de volver, es tiempo de clamar. Y la otra razón que les entregué es para conocer más a Dios en estos tiempos, para conocerle mejor, para conocerle más en otras áreas que quizá no le conocíamos tanto. Espero que estos tiempos nos ayuden a no hacernos tantas preguntas, porque hay muchas que no las vamos a comprender. Hay cosas que no hay respuesta. Por mucho que lo pensemos, no hay respuesta. Solo Dios sabe la respuesta. Pero no nos tiene por qué dar a nosotros explicaciones de nada. El Señor es soberano y hace lo que Él considera oportuno. Así que no es que nosotros no hagamos tantas preguntas, es para qué el Señor está permitiéndolo todo. ¿Para qué el Señor me tiene en mi casa? Miren, son momentos donde allí donde usted está, a veces queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero el Señor quiere que usted empiece con lo pequeño. Empiece allí donde está usted ahí mismo, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia cercana, que realmente puedan vivir la palabra de Dios día a día, experimentar la confianza en Dios día, circunstancia a circunstancia, problema a problema. Es diaria la fe, se vive a diario, no es una fe de que va saltando de 8 días en 8 días, solo cuando el pastor está ahí cerca, entonces tengo fe. No, es cuando realmente todos los días demostramos que estamos fundados en Cristo Jesús. Es en el secreto, es donde nadie te ve, allí donde demostramos que nuestra casa, aunque puede ser que esté mojada de la tormenta, que haya sido golpeada por el río, que le haya entrado sucio, pero sigue en pie,
sigue en pie. Son tiempos de estar en pie, hermanos. Son tiempos no de decaer, sino de levantarse, de estar fortalecido, de decidir conocer más a Dios, de experimentar el poder de Dios en estas circunstancias y de poder confirmar a otros. Pero confirmar a otros es después. No empiece de atrás para de lo último a lo primero. Lo primero es usted. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted hablando de Cristo? ¿Cómo usted está testificando con su vida? No solo testificamos diciéndole Señor, Señor, es qué demuestro yo diariamente. Si a veces sin necesidad de hablar tanto de Dios, demostramos que Dios está en nuestro corazón. Son las acciones las que demuestran, son los hechos. Así que nuestra vida hoy más que nunca demuestre con hechos que realmente tememos a Dios, que realmente Cristo está en nuestro corazón, que realmente tenemos esperanza, que confiamos en Él, que aunque veamos que quizá no hay tanta, ¿qué le digo?, dinero en la cuenta, creemos que Dios es proveedor y que manda de donde sea para bendecir su vida, que Él le va a sanar, que Él va a guardar su vida, que aunque usted ande en medio del fuego no va a salir ni oliendo a humo, que aunque esté en medio del río no se va a ahogar. ¿Te está entendiendo? Son las promesas que hay que vivirlas día a día para poder ver la mano del Señor en medio de esto. Y la vamos a ver porque vamos a confirmar a muchos que hoy están debilitados o que hoy están conociendo al Señor. Son tiempos donde debemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Así que, hermanos, yo le bendigo y permítame hacer una oración corta en esta tarde para bendecir su vida y poder agradecer al Señor porque siempre nos da palabra de aliento, de que volvamos a Él, siempre nos da palabra de que Él cumple su palabra, de que Él no nos va a dejar caer, que usted su vida no va a hacer caer en la ruina, sino que está aferrada. Y por mucho que sople el aire, por mucho usted que sienta así que se tambalea para todos lados, usted está aferrado, está fundado sobre Cristo Jesús. Padre, gracias por esta mañana, esta tarde, Señor, que nos bendices un día más. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, podemos decir como esta palabra, Señor, que nuestra vida está fundada en ti, Señor. Gracias porque tú eres esa roca inamovible, esa roca que no, Señor, no se mueve. Padre, gracias porque tenemos seguridad en ti, tenemos confianza en ti, Señor, que aunque miremos mucha turbulencia, que aunque veamos el río pegar con fuerza a nuestra casa, sabemos que estamos en pie, sabemos que no estamos solos, que no peleamos solos, sino que tú estás con nosotros allí intercediendo para que la fe no falte, para que la fe no falte, Señor, y que estemos fuerte, Señor, en ti. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas al hermano que me esté escuchando, que tú bendigas a la hermana que me esté escuchando, que tú le fortalezcas, Señor, que tú le des más aliento, más ánimo, que tú renueves su fuerza, que tú renueves su esperanza. Padre, que podamos apropiarnos de las promesas porque se van a cumplir en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú tienes propósito en medio de esta circunstancia. Hay propósito, Señor, y es para bien, no es para mal, no es para calamidad, sino que es para bienestar nuestro, es para nuestro crecimiento, es para poderte conocer más, Señor, es para podernos, Señor, comprometer más contigo, Padre, ser más genuinos en nuestra fe, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno y te damos toda la gloria, toda la honra, porque, Señor, tú sigues en tu trono, tú sigues reinando, tú sigues al control, Señor, y gracias. Gracias, provee lo que necesitan, provee a los a los que están pasando alguna necesidad. Yo te pido que la provisión venga de ti, Padre, del norte, del sur, del este, del oeste, que tú mandes provisiones a esa casa, que tú mandes, Señor, lo que ellos necesitan, que tú vengas con tu paz, Señor, a esos hogares, que tú vengas con tu fortaleza a esos hogares, que tú vengas, Señor, con tu amor, Padre, con tu consuelo, extendiéndolos en cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que le des fuerza del búfalo y que ellos puedan ver que tú les sostienes de tu mano. Padre, gracias. Te damos por todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Espero poderles acompañar en otra oportunidad. Les bendigo. Les mando un abrazo muy grande desde Barcelona y
Una vez más les digo, son tiempos de ser verdadera carta leída de Cristo Jesús, vivo y esperanza para estos tiempos tan difíciles. Les mando un saludo, muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta luego.